El dólar estadounidense se está depreciando a su mayor ritmo desde, atención, 1973, desde hace más de 50 años. ¿Qué está sucediendo exactamente con la principal divisa del mundo y cuáles pueden ser las consecuencias? Veámoslo. El valor del dólar frente al resto de divisas ha sufrido durante la primera mitad de 2025 su mayor caída, su mayor depreciación desde el año 1973. Más en concreto, el índice del dólar, que mide la cotización de la divisa estadounidense frente a una cesta compuesta por otras divisas como el euro, la libra o el yen, el índice del dólar ha caído durante los primeros 6 meses de 2025 casi un 11%. Como digo, se trata de la mayor caída durante la primera mitad de un año desde 1973, momento en el que el dólar perdió el 15% de su valor frente al resto de divisas. Y no pensemos que este es un fenómeno atribuible especialmente a la composición del índice del dólar, que quizá sobrepondere a algunas monedas que se hayan reforzado especialmente frente al dólar, como pueda ser el euro. No, el dólar, durante la primera mitad de 2025, se ha depreciado frente a prácticamente todas las divisas. Ha perdido valor frente al euro, ha perdido valor frente a la libra, ha perdido valor frente al franco suizo, ha perdido valor frente al yen, ha perdido valor frente al dólar canadiense, ha perdido valor frente al dólar australiano e incluso ha perdido valor frente a divisas de países emergentes, como el peso mexicano, como el peso colombiano, como el peso chileno o como el real brasileño. Por tanto, la depreciación del dólar es un fenómeno generalizado, no es un fenómeno que quepa atribuir a un episodio anecdótico frente a alguna divisa como pueda ser el euro. Y tengamos en cuenta, además, que esta depreciación resulta especialmente anómala si consideramos que durante estos últimos 6 meses la Reserva Federal no ha bajado los tipos de interés. Es más, si algo ha hecho durante estos últimos 6 meses ha sido enfriar las expectativas de que fuese a rebajar de manera muy intensa y muy acelerada los tipos de interés en el corto plazo. Por tanto, mientras otros bancos centrales, como el Banco Central Europeo, bajaban sus tipos de interés, la Reserva Federal los mantenía. El diferencial de tipos de interés entre la Reserva Federal y muchos otros bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo, se ha ensanchado durante estos últimos 6 meses. La remuneración por tener dólares es mayor que la remuneración por tener euros. Y a pesar de ello, a pesar de que el diferencial de tipos de interés se ha incrementado, el dólar, como decimos, se ha depreciado a su mayor velocidad desde el año 1973. Entonces, ¿a qué se debe exactamente esta fuerte depreciación del billete verde? Pues antes de responder a esta cuestión, permitidme que os recuerde que si queréis rentabilizar vuestra liquidez a corto plazo de manera conservadora y logrando unos rendimientos de entre el 4 y el 5% anuales, esto es algo que podéis hacer a través de 2 de los ETFs que ofrece la plataforma que aparece en este vídeo, Freedom24. A través del broker de Freedom24 podéis invertir, por ejemplo, en el ETF PIMCO US Dollar Short Maturity, un ETF que invierte en bonos a corto plazo denominados en dólares, por tanto con una altísima liquidez, y que ahora mismo está proporcionando una rentabilidad del 5,24%. Un ETF especialmente interesante para aquellos que consideren que la depreciación del dólar de la que hablábamos antes se ha exagerado y que, por tanto, durante los próximos meses o trimestres el dólar tenderá a apreciarse frente al resto de divisas. O por el contrario, también está disponible el ETF Xtrackers 2 Euro Overnight Rate Swap, un ETF que proporciona un rendimiento que refleja el tipo de interés a corto plazo del euro a través de contratos de swap a un día y que ofrece ahora mismo una rentabilidad del 4,83% anual. Nuevamente se trata de un ETF de muy alta liquidez y que resultará especialmente atractivo para aquellos que consideren que la depreciación del dólar todavía no ha terminado y que por tanto la apreciación del euro frente al dólar va a continuar.
Si quieres obtener más información sobre Freedom24 y sobre estos ETFs o alguno de los muchos otros que ofrece esta plataforma, puedes obtenerla pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Como decíamos, el diferencial de tipos de interés entre las distintas economías no puede explicar la mala evolución del dólar durante los últimos 6 meses. Al contrario, ese diferencial debería haber jugado a favor del dólar, debería haber impulsado el valor del dólar al alza. ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Cómo se explica esta depreciación del dólar? Pues desde mi punto de vista, los factores que han determinado esta depreciación del dólar han sido dos. En primer lugar, una mayor desconfianza global hacia el sistema institucional de los Estados Unidos a raíz de la guerra comercial a gran escala emprendida por el gobierno de Donald Trump. Y cuidado, no estoy diciendo que los aranceles de Donald Trump hayan depreciado al dólar, porque de hecho lo esperable como consecuencia de los aranceles habría sido una apreciación del dólar. Los aranceles reducen la cantidad de dólares que el resto del mundo puede conseguir exportando a los Estados Unidos. Y si la oferta de dólares en el resto del mundo, como consecuencia de los aranceles, se vuelve más escasa, si la demanda de dólares se mantiene constante, el dólar debería haberse apreciado frente al resto de divisas. ¿Cuál es el problema? Pues que la demanda de dólares en el resto del mundo no se ha mantenido escasa. Y no lo ha hecho porque la guerra comercial, sobre todo tal como se ha planteado, ha puesto de manifiesto que la integración comercial y financiera global que se había venido desarrollando desde el año 1945 bajo el paraguas y el liderazgo de los Estados Unidos, esa integración comercial y financiera global no es irreversible y, por el contrario, corre un serio riesgo de fragmentarse. Y dentro de ese contexto, en el que la integración comercial y financiera global alrededor de Estados Unidos y, por tanto, alrededor de su divisa del dólar se vuelve mucho más frágil, pues entonces la utilidad global del dólar también se resiente. El dólar ya no es tan útil como reserva global, no estoy diciendo ni muchísimo menos que haya dejado de ser reserva global, pero ya no es tan útil como reserva global si el riesgo de que implosione la integración comercial y financiera global post-1945 se ha incrementado de manera considerable. Pero además hay un segundo factor muy relevante que explica esta evolución del dólar, y es la posición fiscal de los Estados Unidos. El déficit público de los Estados Unidos en este momento ronda el 6-7% del PIB, un completo despropósito de déficit público para una economía que no está en guerra y que además tampoco está en recesión. Donald Trump ganó las elecciones con la promesa de que iba a corregir ese desbocado déficit público que no hace más que incrementar el endeudamiento total de los Estados Unidos, pero lo que hemos descubierto durante los últimos meses es que Donald Trump no tiene ninguna intención de remediar ese desbocado déficit público. Al contrario, su proyecto de presupuestos, que está a punto de ser definitivamente aprobado por el Poder Legislativo, lo que hace es incrementar todavía más, en alrededor de un punto de PIB al año, ese déficit público. Por consiguiente, lo que hemos certificado durante las últimas semanas es que todo el establishment político estadounidense apoya a abusar de la deuda pública, apoya seguir endeudando masivamente a los ciudadanos estadounidenses. Nadie, o prácticamente nadie, con poder real dentro del establishment político estadounidense, quiere de verdad corregir el déficit público de los Estados Unidos y el sobreendeudamiento público de los Estados Unidos. Y eso supone que muy probablemente una parte de todo ese endeudamiento público se amortizará en el futuro a través de más inflación. Por consiguiente, esta confirmación de que tanto el Partido Demócrata como el Partido Republicano van a continuar inmersos en un régimen de alto endeudamiento público, lo que ha provocado es que invertir en dólares implique invertir en una divisa que contiene un mayor riesgo inflacionista que antes.
Y eso, en consecuencia, vuelve relativamente menos atractiva a esa divisa, su demanda cae y por tanto su valor en los mercados se resiente. En definitiva, no es casualidad que el valor del dólar haya experimentado durante la primera mitad de 2025 su mayor caída desde el año 1973. Año, no lo olvidemos, en que se produjo la fragmentación, la destrucción del sistema monetario internacional de Bretton Woods. Y es que durante los últimos meses las políticas comerciales y fiscales del gobierno de los Estados Unidos han ido dirigidas a minar la confianza, la credibilidad y por tanto la demanda internacional de dólares, lo cual también se ha visto reflejado ya no en el incremento de la demanda de otras divisas, como el euro o como el franco suizo, sino en la mayor demanda de otros activos de reserva alternativos al sistema fiat, como pueden ser el oro o como puede ser Bitcoin, que han marcado durante los últimos meses sus máximos históricos. No estamos hablando de que el dólar haya dejado de ser la reserva internacional de valor por excelencia, sino de que esa reserva internacional de valor ha perdido atractivo relativo y por tanto de que aquellos que hayan desinvertido en dólares o que hayan dejado de reinvertir en dólares están buscando otros activos sustitutivos en los que almacenar su valor, ya sean otras divisas fiat o ya sea el oro o Bitcoin. Está en las manos de este o de futuros gobiernos estadounidenses revertir el caos fiscal, el sobreendeudamiento público con el que están inundando los Estados Unidos y que está minando el valor del dólar, o por el contrario, perseverar en esa estrategia y terminar dañando todavía más la credibilidad y el valor del billete verde.